Bueno, vamos a empezar con la clase 3. Lo que estamos viendo es cómo programar un PLC y en particular hemos comenzado a ver uno de los lenguajes gráficos que es el lenguaje de contactos o ladder. Una sola mención, yo he analizado el caso de un timer, de un temporizador de tipo TOF, es decir, con desactivación, retardo en la desactivación, aunque en la diapositiva estaba correcta el desarrollo para uno de retardo en la activación. De todos modos, sería un tercer ejemplo para el uso de un timer. Hoy día vamos a repasar el ciclo de funcionamiento para entender lo que hace un programa y vamos a comenzar a ver en qué consiste un proceso secuencial, qué es lo que hay que determinar en un proceso secuencial y qué consecuencias tiene eso en la programación del PLC. Y en particular vamos a ver el uso del ladder para este tipo de estrategia. Entonces, la idea es, tenemos que desarrollar en forma automática una serie de operaciones. Necesitamos detectores que nos indiquen respecto de las variables del campo. Hay actuadores que van a producir acciones directas sobre el proceso y entre estas dos, entre las mediciones por un lado y la actuación, hay un elemento inteligente que es el que casualmente va a fijar la estrategia en base a las entradas y lo que se está desarrollando, producir acciones concretas. Entonces, ¿cómo dijimos que funcionaba un PLC? Bueno, un PLC, mientras no recibe energía, no produce ningún tipo de actividad. Cuando se lo activa, es decir, hay un interruptor que dice encendido, pasamos de la situación de paro total, stop, a trabajo activo del PLC. Hablamos de PLC en modo run. En ese momento, ¿qué es lo que hace el PLC? Que tiene grabado en forma permanente su sistema operativo. Lo que hace es un testeo general, de modo tal de producir algún código de error si es que detecta alguna deficiencia interna, qué sé yo. Por ejemplo, hay un canal de entrada que tiene un problema de cortocircuito. Bueno, con un código particular lo va a informar el PLC. Y después de terminado el diagnóstico, ya está listo para comenzar a operar. Entonces, ¿qué es lo que hace el PLC? Carga el programa que tiene que correr y lo carga en la RAM a partir de el almacenamiento en una de sus memorias permanentes. Ese programa ahora ya reside en la RAM y a partir de ese momento comienza un trabajo cíclico, es decir, un trabajo que va a ir haciendo en forma permanente, que consiste en censar todas las entradas, es decir, toma los valores que traen las señales en todos los bornes de entrada y mediante el módulo de entrada los escribe en la imagen de entradas de la RAM. Como en la RAM está residiendo el programa, lo que va a hacer el programa es tomar esos valores y
comenzar a ejecutar y a hacer los cálculos para los que ha sido programado, y mientras va ejecutando, también va haciendo algunas acciones internas, como las de temporización o las de conteo, que nosotros hemos visto la clase pasada, y también va produciendo cambios en la memoria interna del PLC, y también va escribiendo en la imagen de salida, es decir, en la memoria RAM que está destinada a las salidas. Una vez que se ha ejecutado y termina el programa, el módulo de salida toma nota de cuáles son los valores de la imagen de salida y los transforma en señales que a través del cableado respectivo va a ir al campo. Eso que acabo de describir se hace una vez y se vuelve a reiterar y se vuelve a reiterar, así en forma permanente hasta que se apaga el PLC. Fíjense que nosotros esto sí lo tenemos que tener presente, porque casualmente eso nos va a permitir entender el programa, cómo hay que programarlo y realmente qué es lo que termina siendo el programa. Muy bien. Nosotros vimos lógicas combinacionales. Las lógicas combinacionales, concretamente, ¿en qué consistían? Bueno, consistían en que las salidas que calculaba el programa del PLC dependían de la particular combinación de las entradas y nada más. Si la entrada 1 era 1 y la 25 era 0, y producía una determinada salida. Es decir, solamente interesa la combinación de las entradas. Sin embargo, la mayoría de los procesos que se automatizan son procesos secuenciales. ¿Y qué es un proceso secuencial? Bueno, es un proceso que ya no solamente depende de las entradas, sino depende del valor que tomen las entradas y también del estado particular en el que se encuentre el proceso en ese momento. ¿Y por qué hablo de estado? Porque en un proceso secuencial, el sistema va pasando por estados, es decir, por situaciones, y de acuerdo a esa situación y al valor de las entradas se produce la salida. Si la situación, si el estado es otro, a lo mejor con las mismas entradas produce salidas distintas. Un ejemplo de lo que sería un proceso secuencial sería este muy elemental que proponemos para entender en qué consiste. Supongamos que tenemos un tanque. En ese tanque tenemos que alimentar dos corrientes que van a reaccionar, necesito que se las mezcle, que se las caliente a esas mezclas, y una vez que eso está homogéneo y a una temperatura determinada, hay que evacuar el tanque para mandarlo a proceso. Y hay un operario que decide cuándo hacer la mezcla, calentar y mandar al proceso. Y eso quiero que se haga automáticamente. Es decir, que venga el operario y diga: quiero una bachada de este producto. Y se siga toda esa secuencia.
Eso se puede hacer en forma automática sin que el operador humano primero abra una válvula, después abra la otra válvula, cuando haya llegado a un determinado lugar el nivel, la cierre a las válvulas, abra la válvula del calefactor, siguiendo un termómetro, vea cuándo llega a tal temperatura, ahí nomás apaga todo, apaga el motor que agita y abre la válvula para salir. Eso sería la operación manual. El operador corriendo de un lado a otro, abriendo y cerrando válvulas, viendo qué pasa con la temperatura. Ahora sí, lo que queremos es que toda esa secuencia se haga automáticamente, entonces vamos a necesitar medir algunas cosas, tener actuación sobre el equipo y mediante un PLC seguir esa secuencia a través de un programa. Aquí hay que seguir etapas, estados. El primero sería, bueno, está todo parado, espera. Después de la espera, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cargar con las distintas corrientes. Ese es un estado distinto. Y solamente después que está cargado, tengo que comenzar la operación, que sería agitar y calentar. Y después que he llegado a una determinada temperatura, digo, bueno, dejo de calentar y ahora abro la válvula de descarga y vacío el tanque. Fíjense que el proceso va pasando por estados. Espera, carga, operación, descarga. Este claramente es un proceso secuencial. Hay que seguir una receta, una secuencia. En este caso, ahora la programación es un poco distinta. Y para programar una secuencia, bueno, tengo que definir tres cosas en forma fundamental. Primero, los distintos estados o etapas que tiene este proceso. Un estado es una situación particular en la que se encuentra el proceso y que, debido a determinadas circunstancias, se cambia a otra situación de trabajo. Estado. Lo primero que hay que definir y hay que tener muy en claro en un proceso secuencial son los estados. ¿En qué situación particular se encuentra el proceso? Otro dato que es importante son las acciones. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el proceso en un dado estado? Cada estado tiene asociado acciones. Acciones, cosas que deben hacerse internamente, como contar tiempo, contar unidades que pasan, o cosas que tienen que hacer, es decir, accionar un motor, abrir una válvula. Cada estado tiene asociado acciones. Y finalmente está, y lo que hay que definir son las transiciones. ¿Qué queremos decir con transición? Transición es una condición lógica que indica que de un dado estado, de una dada situación, el sistema tiene que pasar a otro estado, a otra situación. Esa condición para pasar de un estado al otro se lo denomina transición.
y la transición está gobernada por una condición lógica. Si esa condición lógica se cumple, es cierta, entonces de un estado se pasa a otro. Muy bien. Estos tres elementos, los estados, las transiciones y las acciones, son las que sirven y son la base para poder generar un programa en el PLC. Una herramienta que es muy importante y realmente es muy útil para poder definir casualmente cómo se tiene que desarrollar este programa es lo que se conoce como grafo de transición de estados o máquina de estados o máquina de estados finitos. Esta es una expresión gráfica que utiliza círculos para que se asocien a un estado particular y flechas que salen de un estado y van a otro, es decir, de un círculo a otro, que indica la transición, es decir, el pasaje de un estado a otro. Normalmente, en los grafos de transición de estado no se ponen las acciones, pero sí se ponen las condiciones de transición, es decir, las transiciones sí aparecen. Vamos al ejemplo que nosotros vimos. Quiero mezclar cosas, para eso inicialmente va a estar todo parado, cuando viene el operario dice comience, se comienza a cargar, después que se carga hay que dejar de alimentar, hay que calentar y mezclar, y después que se acaba eso, porque ha pasado una determinada cantidad de tiempo, hay que desalojar, hay que evacuar el tanque y es volver a esperar a que el operario requiera preparar una nueva bachada. Bien, ¿cuáles son los estados por los cuales va a ir pasando este proceso? Fíjense que el primer estado es el estado de quietud total, de paro total, lo podemos llamar de alguna forma, por ejemplo, lo vamos a llamar espera. Y le vamos a ir asignando un número a cada estado. Un número natural. Voy a empezar con el 1 con el 0. Ese es el primer estado. ¿En qué otra situación se va a encontrar este proceso? Y bueno, cargando los dos materiales dentro de, los dos fluidos dentro del tanque. Entonces, un segundo estado es el de carga. Fíjense que si yo saco una foto en un momento dado, bueno, veo que no se hace nada, estoy en el estado de espera, pero si saco una foto después, veo que se está produciendo la carga del equipo. Después tengo, una vez que está lleno, ¿qué es lo que haces? Las válvulas se tienen que cerrar y tienen que comenzar a agitarse por un lado y calefaccionarse por otro. Fíjense que esa es otra situación en la que se encuentra este sistema. Hay un nuevo estado, lo puedo llamar operación y le voy a asignar un número distinto, por ejemplo 3 ahora. Y finalmente, la operación se termina en algún momento y ¿qué es lo que ocurre? Hay que dejar apagado la calefacción, dejar de agitar y abrir la válvula y descargar. Y esa es otra situación en la que se encuentra. Fíjense que si yo analizo, tengo esos
4 estados o etapas, que son las dos formas en las que nombramos esto. Si yo quiero hacer una programación, lo primero que tengo que determinar son los estados. Es decir, por qué distintas situaciones va a ir pasando este proceso. Muy bien. Una vez que tengo definidos los estados, tengo que decir, bueno, ¿cómo se van produciendo los cambios? Bueno, de espera tiene que pasar a carga, de carga tiene que pasar a operación, de operación tiene que pasar a descarga, de descarga tendrá que volver a espera. Fíjense que una vez que tengo definidos los estados, puedo decir de qué estado pasar al siguiente estado. Por ejemplo, ¿puedo pasar del estado espera a operación? No, porque no tendría nada para operar y no está pensado esto para eso. Entonces, fíjense que las transiciones que tengo, sé que es de espera a carga, de carga a operación, de operación a descarga, de descarga a espera. Ahora bien, esos pasos de un estado a otro tienen asociada una transición, tienen asociada una condición lógica, que cuando se cumpla, esa transición se produce. Por ejemplo, pasar del estado 1, espera, al estado 2, carga, tiene que mediar alguna condición lógica. ¿Y qué condición lógica va a ser esa? Bueno, que venga el operario y apriete un botón que diga empiece todo este proceso. Así le va a llegar la información al PLC que va a tener que pasar del estado 1 al estado 2. Bueno, una vez que está en el estado 2, se comienzan a alimentar, se va alimentando, hasta que hay que pasar a otra etapa. ¿Y cuándo tenemos que pasar a otra etapa? Cuando el tanque se llena. Bien, entonces cuando el tanque esté lleno, se ha acabado la etapa de llenado y tiene que venir otra que será la de operación. Fíjense cómo sé que del estado 2 tengo que pasar al 3. ¿Y cuál es la condición que tiene que darse para eso? Que el tanque esté lleno. De nuevo, si el tanque no está lleno, no se produce la transición. Si el tanque está lleno, se produce. Hay una condición lógica, si es cierta, se produce la transición. Y la operación, bueno, llenado, agitación, calefacción, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que pase un determinado tiempo, hasta que se llegue a una determinada temperatura, alguna condición de esa naturaleza que determine que hemos terminado la operación que hay que hacer ahí. Por ejemplo, llegar a una dada temperatura o que eso trabaje una determinada cantidad de tiempo. Fíjense, de nuevo hay una condición lógica. Y finalmente viene el paso de eso a la siguiente, que es la de vaciado. Y bueno, la de vaciado va a durar mientras se esté vaciando el tanque. ¿En qué momento concluye eso como tarea? Cuando el tanque está vacío. Y ahí, bueno, ahí ya estoy listo para empezar de nuevo. Hay una transición de la última etapa, del último estado, al primero original que teníamos, que era el de espera. Fíjense que todo esto lo podemos expresar con lo que habíamos denominado grafo de transición de estado o máquina de estados. Con un círculo
identifico los estados, le asigno un número y pongo flechas para indicar cuál es la transición, de qué estado a qué estado. Y vamos a colocar, poniendo una pequeña rayita, la condición lógica que tiene que darse para que se produzca este paso. Esa condición lógica, que la denominamos transición, es una condición lógica. Es una condición lógica, que tiene dos posibilidades, o es falsa o es cierta. Si esta es cierta, bueno, se pasa del estado 1 al estado 2 y el sistema ahora está trabajando en el estado 2. Esto es una expresión gráfica de cómo va evolucionando el sistema a través de los distintos estados. Y es bastante fácil de ver y de entender cuál sería la operación en secuencia, por eso esto es secuencial, está haciendo este equipo, está siguiendo este equipo a través de la programación del PLC. Ahora bien, casualmente esto es imprescindible para poder hacer la programación. Por eso, nosotros siempre le decimos, cuando analicen un proceso secuencial y tengan que hacer la programación, lo más importante es definir este grafo de transición de estados. Y definir este grafo de transición de estados, primero significa definir los estados, las acciones de cada estado y las transiciones, las condiciones lógicas para el paso. Y eso es lo que se vuelca en este grafo. Con eso ya estamos en condiciones de poder programar. Los lenguajes de programación, nosotros le dijimos, estaban muy estandarizados, de modo tal que los programas que generan los distintos proveedores o directamente los que venden software de programación de PLC, siguen una norma que es esa que aparece ahí, la 61131, que casualmente en su tercera sección define los lenguajes. Y ahí deja algunos tips concretos respecto de lo que hay que tener en cuenta cuando se hacen las programaciones. Primero, lo relativo a las etapas. Siempre que tengamos un proceso secuencial, tenemos que separarlos en etapas o estados. Siempre hay que asignar un número a cada etapa. Ese número es único, es decir, define unívocamente el estado. No puedo tener dos estados con un mismo número. Lo tengo que definir con un número a cada uno. Y un dato que es muy importante, cuando comienza y se va a correr por primera vez el programa, es decir, hace el primero de los ciclos que va a ir, digamos, uno tras otro haciendo el PLC, tiene que existir un primer estado activo. Tiene que existir un primer estado en el que se encuentre el sistema cuando se va a ejecutar por primera vez el proceso. Y a ese tendrá que tener asignado, digamos, la etapa activa. Estos estados, ¿cómo se codifican dentro del PLC? Bueno, a cada etapa se le asigna
una memoria, un bit interno. Es decir, hay un lugar en la memoria interna del PLC, en la RAM, en donde el estado 1 está asociado a la variable, por ejemplo, M1, el estado 2 asociado a la variable M2, y en ese lugar de la memoria se almacena un 1 si la etapa esa está activa y un 0 si esa etapa no está activa. Bueno, la norma también les dice que hay que establecer bien las condiciones de transición y las condiciones de transición tiene que ser una variable lógica que resulta de una expresión booleana, de una expresión lógica que tenga como resultado casualmente esas dos posibilidades, sea cierta o sea falsa. De modo tal que esa condición, si da como resultado 1 es cierta, se produce la transición, si da como resultado 0 es falsa y la transición no se produce y el sistema queda en el estado original. Entonces, ¿cómo se genera el programa? Bueno, el programa lo primero que hace es va y busca cuál es la etapa activa. De acuerdo a cuál es la etapa activa, analiza si la transición de esa etapa a la siguiente es cierta, digamos, la condición para que se produzca la transición es cierta o no. Si es cierta, pone un 0 en el lugar de la memoria presente, pone un 1 en el lugar que corresponde al estado que viene, y eso ¿qué implica? Desactivar esta etapa y activar la siguiente. Si la condición de transición no es cierta, bueno, sigue almacenando un 1 en el estado en el que está y sigue el proceso. ¿Y cómo sigue el proceso? Produciendo todas las acciones que tienen que producirse en la etapa activa. Esa es la secuencia, y con esa matriz es que hay que ir desarrollando el programa. Entonces, ya tenemos unas cuantas cosas. Cuando se arranca el autómata, hay que establecer la condición inicial, es decir, cuál va a ser el estado activo en el momento en que comienza a trabajar el PLC. Cada estado tiene asignado un lugar de la memoria interno, un lugar de la memoria RAM, en donde se ponen ceros y unos. 1 para la etapa activa, 0 para las etapas que no están activas. En cada ciclo, ¿qué es lo que hace el PLC? El programa grabado en la RAM del PLC, busca el estado activo o los estados activos, que son los que tienen un 1. Y después de eso, ¿qué es lo que hace? Analiza si la condición de transición es cierta o no. Si es cierta, pone un 0 en esa etapa, pone un 1 en la etapa nueva. Si es falsa, sigue dejando el 1 en la marca que corresponde al estado analizado. ¿Y después qué es lo que hace? Genera todas las acciones previstas para esa etapa. Por esto mismo es que nosotros le proponemos que cuando generen un programa para un proceso secuencial sean lo suficientemente ordenados de modo tal de primero poner
la sentencia de inicialización, que sería la de indicarle a dónde tiene que ir por primera vez a buscar el estado activo. Después tiene que identificar cuál es el estado activo en ese ciclo. Identificar el estado activo significa ir y buscar cuál es el que está activo ahora, testar la transición y, bueno, desactivar ese estado si la transición es cierta y activar el nuevo. Una vez que ha pasado eso, generar las acciones. Por eso, los programas les decimos que conviene hacerlos bien ordenados, poner como primera sentencia la inicialización, un segundo bloque, la detección del estado activo, y después de la determinación del estado activo, poner todas las acciones que se corresponden a los distintos estados. Y que, por supuesto, en esa sección solamente se va a ejecutar la que corresponda a los estados activos. Cuando ustedes hacen eso, van a generar un programa ladder. ¿Y un programa ladder cómo va a ser visualmente? Bueno, va a tener de nuevo uno de los laterales, que es el que corresponde a tensión, el otro de los laterales que corresponde a masa, y saben que aquí vamos a tener un circuito y al final vamos a tener bobinas que representan cargas que pueden estar activas o no, de acuerdo a si las expresiones lógicas de los contactos resultan ser ciertas o falsas. Entonces, fíjense, un diagrama de escalera va a estar formado por sentencias que tienen esa estructura. Cada peldaño de esta escalera es una sentencia y vamos a empezar con la de inicialización. Después vamos a tener una serie de sentencias en donde se trata de investigar cuál es la etapa activa en las condiciones actuales. A esa le hemos puesto determinación de estados activos. De aquí resulta que va a quedar un 1 en un lugar de la memoria identificado con la etapa que tiene que estar activa, y en la tercera parte de este programa aparece para cada etapa las acciones que se tienen que producir. Por supuesto, las únicas que se van a producir son las que corresponden al estado activo. Esto se ejecuta de arriba hacia abajo, es decir, en forma secuencial, y una vez que ha llegado a la última, se ha acabado el ciclo del PLC y en el siguiente ciclo comienza de nuevo de arriba hacia abajo, ¿sí? Y es la forma en la que cíclicamente se ejecuta. Entonces, viéndolo ya para nuestro caso particular, fíjense que esto, programado en ladder, va a residir en las RAM. Vamos a tener una serie de sensores que a través de cables van a llegar al PLC. Los cables se conectan al módulo de entrada, que es el que copia en la RAM esas entradas. Se ejecuta el programa, va a haber incluso acciones internas, de acuerdo al estado en el que esté, y también el programa copia, genera en ese ciclo la imagen de salidas, que es copiada por el módulo de entrada,
y ese módulo de entrada, a través de los distintos bornes, va a generar salidas al campo para que los actuadores hagan o no hagan determinadas acciones. Y esto se va a repetir mientras el PLC esté encendido, una y otra vez. Y va a tardar alrededor de 100 milisegundos. Entonces, cuando uno tiene que programar, tiene que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, identificar las etapas. Una vez que hemos identificado las etapas, lo más conveniente es generar el grafo de transición de estados, porque esa máquina de estados nos va a dejar muy claro cómo hay que hacerlo al programa. Lamentablemente, mucha gente directamente se pone a programar y la verdad es que si uno tiene este grafo, la programación se hace en forma muy sencilla y uno la puede hacer hasta en forma mucho más segura. Una vez que hemos puesto el grafo de transición de estado en donde aparecen cómo se pasa de un estado a otro, definir las transiciones, es decir, para cada estado, cuál es la condición para que se produzca una transición. Fíjense que cuando identifico las etapas, es importante que ahí le asignemos la marca que le corresponde, el número que le corresponde a la etapa que hemos ido definiendo, ¿sí? Y cuando definimos la etapa también es importante decir qué acciones se producen durante esa etapa. Con esa información nosotros podemos definir todas las entradas que necesitamos para el PLC, es decir, toda la información que me tiene que venir desde afuera del PLC, y también nos va a dejar en claro todas las salidas que tiene que tener el PLC. Y esto entonces ya me permite tener la totalidad, ¿sí? Definir qué detectores necesito, qué actuadores necesito y en base a la estructura esta del grafo, ver cómo tiene que ser la programación interna. Vamos a ver ahora un caso en donde tenemos todas las pautas de automatización que normalmente pueden estar escritas o pueden estar verbalizadas. A esta consigna escrita o a esta consigna verbal de cómo queremos que se produzca un dado proceso, nosotros la tenemos que transformar en un programa para que lo ejecute el PLC y tenemos que definir qué cosas hay que medir y qué actuadores tenemos que poner para que eso se haga automáticamente. Este es el caso. Dice, se quiere automatizar la operación de un reactor batch para que siga una secuencia en forma automática. Iniciar la actividad mediante un pulsador de inicio. Fíjense que acá hay una operación automática, pero hay una decisión del operador, por ejemplo, en este caso, en qué momento iniciarla. Dice, lo conectamos al PLC, lo tenemos al equipo, pero yo quiero que comience a hacer todas estas cosas cuando yo le indique. Entonces, fíjense que necesitamos un elemento que esté en el campo, que realmente va a estar en un tablero, de modo tal que el operador, cuando necesite que se produzca toda esta secuencia, se genere esta bachada, tenga la forma de indicarle al PLC. Entonces, fíjense que necesitamos un pulsador. ¿Y qué es un pulsador? Es un elemento que
si uno lo aprieta, cierra un circuito. Bueno, cuando se cierra ese circuito, se va a conectar a uno de los canales de entrada del PLC. Y a través de ese canal de entrada al PLC, le va a llegar la información de una entrada, por ejemplo, 24 voltios o 0 voltios. 24 si lo apretó y 0 si no lo apretó. Fíjense que en este caso no es una medición de una variable, no es la detección de una variable de campo, sino se trata de un elemento que el operador tiene para indicarle algo al PLC. Una posibilidad es un pulsador. Entonces, de modo tal que si producimos un pulso, eso va a generar una señal activa que puede asociarse a un 1 o una señal 0 que puede asociarse a no haber pulsado. La otra posibilidad que tenemos de hacerle llegar información del operador al PLC es a través de un switch o de un interruptor. En este caso, el interruptor, si uno aprieta de un lado, queda activo de ese lado, si aprieta del otro se desactiva. Es permanente, es distinto del pulsador. Entonces fíjense que acá estamos poniendo la decisión del operador de cuándo iniciar. Y dice que una vez que se aprieta el inicio, primero se debe alimentar el reactivo A. Es decir, hay una alimentación de un reactivo hasta la parte media y una vez que se ha llegado ahí, hay que completar con el reactivo 2, es decir, dejo de alimentar A, comienzo a alimentar B. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que se llene el tanque. Una vez que está lleno el tanque, ¿sí? Hay que activar este motor y el motor tiene que comenzar a producir el mezclado. Y después que ha pasado un minuto, hay que comenzar a hacer pasar un fluido calefactor, acá, ¿sí? Un fluido a alta temperatura que transfiera calor a este líquido que está siendo mezclado aquí, y esa mezcla tendrá que estar produciéndose hasta que se llegue a los 60 grados. Cuando se llega a los 60 grados, hay que dejar de calentar, ¿sí? Y debe mantenerse por el término de una hora. Cuando ha pasado una hora, bueno, detener la agitación y evacuar el tanque hasta que se vacíe. Y en ese momento, el equipo queda listo para que se produzca una nueva operación batch. Es decir, después de la descarga, el equipo está de nuevo inactivo, en estado de pausa total, esperando la decisión del operador de empezar de nuevo. Miren, acá tengo una receta de cómo quiero que se haga todo este proceso secuencial. La tengo a la receta, tengo todas las condiciones. Ahora tenemos que ver cómo la producimos. Primero, ¿qué elementos vamos a necesitar medir? ¿Qué elementos de actuación necesitamos? Y después de haber definido todo eso, ver cómo el PLC la tiene que ejecutar mediante un programa. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar las etapas. Y cuando identificamos las etapas, ya le asignamos un número y por lo tanto
un lugar en la memoria, una marca, un bit interno, que va a definir si el respectivo estado está activo o no. Bueno, acá tal cual lo habíamos planteado en forma muy genérica, podemos pensar en 4 etapas. La de espera, de asignado el 1, la de carga, en donde hay que alimentar A y B, la 2, la operación que va a consistir en agitar y calentar y mantenerlo una cantidad de tiempo, es la etapa 3. Finalmente la etapa de descarga, la 4. Aquí comienzo a hacer la administración de las memorias internas, es decir, le voy a asignar a cada una marca, a la etapa 1 la M1, a la etapa 2 la M2. ¿Sí? Fíjense que a partir de esto que está expresado en un texto, de cómo quiero que se haga esta operación, yo lo primero que tengo que hacer es determinar las etapas. Y lo que queda claro es que esto es un proceso secuencial, porque veo claramente que hay etapas. Si el proceso es, como vimos antes, combinacional, no tengo etapas. De acuerdo a las entradas, son las salidas. Aquí hay etapas. Muy bien. ¿Qué es lo que me conviene? Bueno, a partir de haber definido las etapas, generar el grafo de transición de estados. Y el grafo de transición de estado acá es bastante simple, es como lo habíamos visto. Y consiste en poner los estados, círculos con sus respectivos números que los identifican, y flechas que indican de qué estado paso a qué estado. Fíjense que acá podría haber puesto que del estado 1 puedo pasar al estado 3. Bueno, esa es una transición que no es factible porque no puedo operar el tanque vacío, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esa transición de 1 a 3 acá ni siquiera está puesta. No tiene el más mínimo sentido. Ni tampoco lo puedo hacer en reversa, de espera, pedir, pasar a descarga, es decir, ir de 1 a 3. Entonces, fíjense que las flechas estas que indican las transiciones son bastante claras respecto de lo que me indica de ir de un estado a otro. Bueno, una vez que tengo estos, tengo que comenzar a ver, bueno, esas transiciones, cómo las voy a poder establecer. Entonces, veo que tengo una transición de 1 a 2 y que para pasar de 1 a 2 necesito la orden de arranque. Si la orden dice arranque, comienza. Si no digo nada, sigue en espera. Fíjense que esta transición es la que requiere que el operador de alguna forma tome la decisión y diga tiene que comenzar. Entonces fíjense que la transición comienza a indicarme que necesito un pulsador. Y de hecho es lo que está previsto en lo que nos está pidiendo las consignas que teníamos inicialmente. ¿Cuál es la otra transición? De esa etapa de llenado a comenzar la operación. Bueno, para ir de esa etapa y cancelar la etapa de llenado y comenzar con la de operación,
el tanque tiene que estar completo. Entonces, fíjense que para decidir que el tanque se ha llenado, voy a necesitar detectores de nivel. Es decir, alguien que me informe si el nivel ha llegado al máximo o todavía no ha llegado al máximo. Entonces, observen que cuando comienzo a analizar las transiciones, también comienzan a surgir las mediciones, las detecciones que necesito. Bueno, la otra transición es la de operación a comenzar a descargar. Bueno, para eso, ¿cuál es la condición que tiene que darse? Bueno, que lo que está previsto en la operación se haya concluido. ¿Y cuál es lo que está previsto para eso? Bueno, tiene que estar durante 1 hora trabajando a temperatura. Es decir, una vez que llegó a 60 grados, tiene que estar durante 1 hora agitándose. Cuando ha transcurrido ese tiempo, bueno, ahí hay que parar, hay que dar por terminada la operación y comenzar la evacuación del tanque. Entonces, fíjense que acá aparece otra información. Necesito contar tiempo. Entonces, voy a necesitar internamente definir un timer, un temporizador. Miren cómo, a medida que voy analizando las transiciones, comienzan a surgir las cosas que necesito para la programación y para las mediciones de las entradas al PLC. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, que tengo el tanque vacío, ¿qué es lo que tiene que pasar para que dejemos de descargar y el sistema quede listo para la próxima bacha? Y bueno, tiene que estar vacío el tanque. Y de nuevo, ¿cómo sé que el tanque se ha vaciado? Necesito alguna detección. Y la detección será la de un nivel. Ahora detectaré el nivel mínimo del tanque. ¿En qué momento está vacío? Entonces, fíjense que esto ya me indica algunas entradas que necesito. Necesito un pulsador para inicio, necesito el detector de nivel máximo, acá le he asignado el canal 3 y necesito un detector de nivel mínimo, le he asignado el canal 4. Fíjense que comienzo a definir las entradas que necesito para este PLC y que provienen de un pulsador o de detectores. Y por supuesto, eso va a llegar a través de cables que tienen que conectarse en la bornera del PLC. Por eso, al elemento ese de detección lo asocio a un punto particular de las entradas, a un canal físico de las entradas que están identificadas también con números. Un PLC que tiene 16 entradas, bueno, el primer canal será el 0, el segundo el 1, el tercero, así hasta llegar al canal número 15. Los tiene identificados con números. Bueno, nosotros lo vamos a tener que identificar a esa entrada. Entonces, fíjense que comienza el análisis de las transiciones y de los estados, ya comienzo a ver que necesito algunos elementos de medición. Ya tengo las transiciones. ¿Qué otra cosa tenemos que definir? Las acciones. ¿Qué cosas hay que hacer en cada una de las etapas? Bueno, en la etapa de espera no hay que hacer nada.
o por lo menos no nos piden que hagamos nada. Muchas veces hay etapas en donde no tiene asociada ninguna acción. En este caso, como es el de espera, no hay ninguna acción. La etapa de carga. ¿Qué cosas hay que hacer en la etapa de carga? Bueno, primero hay que alimentar el reactivo A. Cuando hemos llegado a la mitad, alimentar el reactivo B. Entonces, cuando yo comienzo a analizar ahora las acciones de esta etapa, veo que necesito dos actuadores. Concretamente necesito dos válvulas. Uno, la válvula de alimentación de A, que se tendrá que abrir para que el nivel llegue a la mitad, y cuando llegó a la mitad, esa se tiene que cerrar y tiene que comenzar a alimentar el reactivo B. Necesito otra válvula. Fíjense que ahora ya estoy definiendo dos salidas que necesito para el PLC. Dos acciones externas. Dos acciones externas. Válvula de A, válvula de B. Pero también necesito una información adicional, y que es en qué momento el nivel llega a la mitad. ¿En qué momento el nivel llega a la mitad? Y voy a necesitar de nuevo otro detector de nivel. Fíjense que, teniendo en cuenta cómo tienen que desarrollarse las acciones, veo que necesito un detector. Y acá lo necesito para relacionarlo con una acción. Por eso, aquí habíamos puesto esto. Lo he puesto con distinto color para poner en evidencia que este detector, que es un detector de nivel a la mitad, ¿sí?, surge del análisis de cómo deben realizarse las acciones. Y esta va a llegar a través del canal 2 del PLC. Muy bien, esas son las acciones que hay que hacer en esta etapa. La otra etapa es la de operación. ¿Y en qué consiste la etapa de operación? Bueno, hay un agitador que tiene que activarse y estar activo durante durante todo el proceso. Entonces, fíjense que en este caso tengo de nuevo una acción activa que se realiza en esta etapa. Hay un motor que tiene que encenderse para que ese agitador permanezca agitando durante toda la etapa. De nuevo, fíjense, aparece analizando la etapa y la acción de esa etapa, veo cuál es el actuador que necesito. Voy a necesitar un contactor para que active un motor. Finalmente, en esa etapa hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, esperar un poco, una cierta cantidad de tiempo, y abrir la calefacción hasta que la temperatura llegue a 60 grados. Después la temperatura se mantiene o se va un poco más allá, pero hasta que llegue a 60 grados tengo que calentar. Fíjense que, como hay que alimentar un fluido calefactor, necesito una válvula que se abra durante lo necesario. Otro actuador, hay otra salida, en este caso asociada al fluido calefactor. Pero también necesito un detector de temperatura, porque si la temperatura cuando llegue a 60 grados la temperatura, tengo que dejar de calentar.
fíjense que viendo cómo tiene que desarrollarse la operación, veo que necesito un detector de temperaturas. Aquí lo puse con azul, casualmente para que tengamos en cuenta que necesito también ese detector y llegará al PLC a través del canal I5. Miren cómo el análisis de las transiciones y ahora de las acciones me van definiendo qué cosas necesito medir. Y algo que es bastante interesante, también puedo comenzar ya a imaginarme, porque la alimentación tiene que, después de que ha comenzado la agitación, ¿sí? Tengo que esperar 60 segundos y recién comenzar a calentar. Por lo tanto, acá necesito de nuevo una acción temporizada. Es decir, necesito medir una cantidad de tiempo para comenzar a hacer algo. Finalmente, ¿cuál es la última? La de descarga. ¿Qué necesito para la descarga? Bueno, para la descarga necesito un actuador. Y el actuador es la válvula casualmente de salida del fluido del tanque, que por supuesto tendrá que estar asociada a una de las salidas físicas del PLC. Entonces, fíjense, ya tengo un análisis de todas las salidas del PLC. Previamente tengo todas las entradas del PLC y en este balance veo que también necesito poner dos temporizadores. Un temporizador tiene que ver con la cantidad de tiempo, digamos, a partir de qué momento tengo que calentar, tengo que retardar, esperar 60 segundos después que empezó la etapa 3. Y también necesito contar tiempo, la cantidad de tiempo que tiene que estar agitándose esto, que es el de una hora. Entonces, necesito dos temporizadores. Entonces yo ya puedo ir haciendo una administración de las memorias internas que necesito, porque aparte de las etapas que son 4, voy a necesitar reservar 2 marcas para los temporizadores, es decir, en donde se van a almacenar unos o ceros de acuerdo a si se ha cumplido la condición de tiempo o no. Bueno, aquí entonces queda en evidencia todo lo que necesito tener. En azul están las entradas, fíjense que provienen de detectores, el de temperatura o 3 de nivel, y de un pulsador, y tengo actuadores asociados, en este caso, a válvulas. Y uno asociado a un motor. Muy bien, algo que es muy útil y nos puede servir después para cuando comenzamos a escribirlo al programa, es casualmente hacer un pequeño esquema en donde voy indicando cómo va a ser el cableado de este PLC. Entonces, digo, en el canal I1 va a llegar el pulsador de arranque, el detector, ¿sí?, de el punto medio en I2, el máximo I3, el mínimo I4, el de temperatura en el canal 5, y si tuviera más mediciones, las usaría, y cada una de las salidas va a estar asociada a un canal. Fíjense que ahora hasta yo sé
cuántas entradas y cuántas salidas va a tener este PLC. Mirando esto, haciendo este análisis, puedo decir, bueno, este nano PLC es suficiente para esta aplicación que vamos a tener, o necesito un dispositivo que sea un poco más importante que este. Bueno, con todo esto ya estamos en condiciones de hacer la programación. Y nosotros dijimos que la programación tenía 3 etapas: inicialización, determinación de la etapa activa y las acciones de cada una de las etapas. Bueno, ¿cómo es la inicialización? De nuevo, como estos son programas, no es la única forma en la que se puede hacer, pero esta es una de las formas y se las proponemos. ¿En qué consiste el lenguaje ladder? Hay toda una parte con contactos, con operaciones de naturaleza lógica, y de acuerdo a si toda esta operación resulta cierta, hay una carga, una bobina que se activa o desactiva generando un 1 o un 0 en el lugar de la memoria determinada. ¿Cómo es la inicialización? Si nosotros dijimos que dejamos o asignamos una marca a cada uno de los estados para... Entonces, si tenemos una cierta cantidad de estados, nosotros dijimos, el estado activo tiene en la marca asociada a ese estado activo un 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el PLC se enciende y se pone en modo run? La primera vez que va a correr el programa, lo que hace el PLC es limpiar toda la memoria. De hecho, cuando comienza a trabajar, todos los lugares de la memoria RAM están en 0. Entonces, la primera vez que va a correr el programa, en M1, M2, M3, en todos lados está 0. De pronto, no tiene ningún lugar activo. Y nosotros, la primera vez que corremos, tenemos que decir cuál es el primer estado que se va a activar. Eso es lo que hace la inicialización. ¿Y cómo se la hace? Bueno, se pone contactos en serie, todos negados, y después se pone una bobina en la que se asigna cuál es el estado activo inicial. En este caso, por ejemplo, tenemos n estados y todos son contactos en serie asociados, cada uno de estos contactos a un bit interno, a un lugar de la memoria interno, y todos negados. Fíjense que, ¿qué es lo que estamos diciendo? Inicialmente todo se pone en 0, por lo tanto, la primera vez que se ejecuta esto, M1 va a tener 0, M2 va a tener 0, M3, todos van a estar en 0. Por lo tanto, si los ponemos a todos negados, resulta que esto va a resultar cierto la primera vez que se ejecute. Y en ese caso, aquí digo, bueno, almacene en M1, por ejemplo, un 1. Es decir, defino a la etapa 1, que tiene asociado la marca
M1, un 1. Esa es la primera. Y acá se pone set, ¿por qué? Para tener la seguridad que únicamente vamos a pasar de la etapa esa 1 a otra cuando se dé una condición de transición. Y en ese caso voy a resetear M1 y voy a setear la que corresponda y que siga. Recuerden, si nosotros ponemos una bobina común, se almacena en M1 un 0 o un 1. En este caso se almacenaría un 1 si está activo. Ahora bien, si pongo una bobina set, se almacena un 1 en forma permanente y solamente se cambia a 0 si si activo una bobina reset. Esto es para asegurarnos que cuando definimos un estado, solamente lo vamos a cambiar desactivando, digamos, cuando lo cambiemos, lo vamos a desactivar porque estamos activando otro. Entonces, la primera sentencia que tenemos que tener es una de este tipo, que lo que hace es poner todo a cero, tomar todo lo que tiene a cero y poner un 1 en la etapa activa inicial. En el caso del ejemplo nuestro, tendría que ser la etapa 1. La primera etapa activa tiene que ser la de espera. El equipo sin hacer nada, aguardando la decisión del operario. Después hay la secuencia que viene es determinar cuál es la etapa activa que está en este ciclo. Después que esto comience a trabajar, puede estar en cualquier etapa. Bueno, ¿cómo se estructura? Lo que se va a hacer para cada uno de los estados activos, vamos a poner un contacto que corresponde a la marca del estado, en este caso sería el estado I, y acá vamos a poner las condiciones lógicas para que pase a otro estado, por ejemplo, el estado I más 1. Fíjense que si yo leo esta primera parte del peldaño del ladder, digo, si estoy en la etapa I, es decir, acá tengo un 1, esto es cierto, y aparte se produce la condición de transición a la etapa I más 1, la siguiente, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner un 1 en la marca asociada a la etapa que viene, a la que se está llegando por la transición. Por eso pongo una bobina set y la asocio a la memoria de MI más 1. Y simultáneamente, por eso esto es en paralelo, tengo que hacer que el estado que estaba activo ahora, M1, deje de estar activo. Por eso pongo una bobina reset para MI. Es decir, lo que antes en forma permanente tenía un 1, ahora lo quito al 1 y va a quedar un 0 en el lugar de la memoria MI. ¿Por qué? Porque ha dejado de estar activa. Y después va a seguir, y bueno, como en los otros estados, si no están activos, fíjense cómo serían estas dos primeras etapas para nuestro caso.
si nosotros miramos esto, que es el grafo de transición de estado, bueno, yo sé que tengo 4 estados que tengo que testar. El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y qué es lo que tengo que testar? La condición lógica asociada a las transiciones. Bueno, fíjense cómo se hace eso. Pongo M1, es decir, si una vez que se ha inicializado ya sé que lo manda por primera vez a la etapa 1. Y después, en cualquier momento, siempre va a haber alguna etapa activa. Por lo tanto, esta sentencia no se va a ser cierta ya nunca más, hasta que se apague el PLC. Por lo tanto, se ejecuta una sola vez y sabemos que va a ir a parar a M1. Estas 4 líneas que tenemos aquí tratan de decidir en cuál va a ser la etapa activa ahora, si la 1, la 2, la 3 o la 4. Entonces, como el programa se lee de arriba hacia abajo, fíjense, ¿qué es lo que hace esta sentencia? Dice, si M1 es la activa, por lo tanto es 1, y acá pongo la condición de la transición de etapa 1 espera a la siguiente, que es la etapa 2 de carga. Pero para pasar de la 1 a la 2, ¿cuál es la condición que tiene que darse? Que el operador haya pulsado. Es decir, que la información que me viene en el canal 1, por eso he puesto ese contacto, sea un 1. Si esto es cierto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner en el lugar de la memoria 2 un 1 y en el lugar de la memoria 1, del estado 1, poner un 0. Con esta sentencia lo que estoy haciendo es desactivar el estado de reposo y activar el estado de alimentación. Pero bueno, supongamos que ya se ha apretado y esto se va a seguir ejecutando. Pero cuando comienzo ahí, voy a estar en M2. Fíjense que acá digo, bueno, si está activo M2, es la forma en la que se comienza la inicialización, y acá pongo la condición para ir de la etapa 2 a la etapa 3. ¿Cuál es la condición? Que se haya llenado el tanque. Y eso se asocia con el detector de nivel. Es decir, si este detector de nivel es 1, ha llegado al 100%, bueno, en ese caso se acaba el llenado y comienza la operación. Por eso, con reset M2 lo que estoy poniendo en M2 es un 0 y en M3 estoy poniendo un 1. Acá analizo si estoy en el estado 3, es decir, estoy en operación. ¿En qué momento se termina? ¿Cuál es la condición para que se termine la operación esa de mezclado y calentamiento? Que haya transcurrido 1 hora. ¿Y de dónde saco esa condición? Alguien ha contado el tiempo. Tengo un temporizador. Fíjense que nosotros habíamos dicho que para el temporizador, asociado a la operación esa, íbamos a tener un timer que es una operación interna. Y le habíamos ya reservado una marca, un bit interno, que es el M5. Es casualmente lo que está puesto acá.
es el resultado de ese timer. Si este es 1, quiere decir que ha transcurrido 360 segundos. Y por lo tanto, tengo que pasar a la siguiente etapa, set M4, y dejar la etapa 3, por eso está el reset M3. Si la etapa en la que estamos en este momento es la 4, es decir, M4 es un 1, es cierto, ¿cuál es la condición para pasar a la siguiente, que sería M1, volver a la espera? Que se haya vaciado el tanque. ¿Y cómo saco eso? Con el detector de nivel. Ese detector de nivel, si tenía líquido por encima, estaba sacando una entrada activa. Si tiene líquido por abajo, es decir, se ha vaciado, está sacando una señal 0 inactiva. Entonces, por eso, porque a través del canal 4 llega la información del detector de nivel. ¿Y por qué lo pongo negado? Porque se corresponde a tanque vacío. Esa es la condición que tiene que ser cierta. Y tanque vacío, que es un 0, al estar negado acá, será un 1, y eso es lo que hace que esto sea cierto y se activa de esta forma la etapa 1 y la etapa 4 se resetea a 0. Fíjense que cuando pase por aquí el programa, va a estar en alguno de estos, es decir, alguna de estas 4 se va a ejecutar. En donde sea 0 no se ejecuta porque ya directamente M es 0. Pero alguna de estas se va a ejecutar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y cuál es la que se ejecuta? La que está activa. ¿Y qué es lo que se hace? Se comprueba la condición de transición. Si es cierta, se cambia y cuál es la etapa activa, y si no es cierta, se sigue, manteniendo la etapa activa original. Fíjense, esta parte lo único que está haciendo entonces es generar, digamos, encontrar cuál es la etapa activa y dejar en el M respectivo un 1 asociado o indicando que esa es la etapa activa. Y al final, ¿qué es lo que se pone? Todas las acciones. Las acciones externas, es decir, esas que se escriben en la memoria, digamos, en la imagen de salidas, y los cómputos que se hacen internamente dentro del PLC, que son las acciones internas. ¿Y cómo es esa parte del programa? Bueno, tiene primero, para cada etapa, de nuevo, un contacto asociado a la etapa, y acá después se ponen todas las acciones que se realizan. De modo tal que si la etapa MI es la que es activa, por lo tanto tiene un 1, se hacen todas las acciones que tienen conectadas. Si MI no es la activa, esto es un 0, esto no se ejecuta y no hay ninguna acción ni interna ni externa. Veamos cómo sería el ladder para nuestro caso particular. Fíjense que aquí en M1 no he puesto nada. ¿Y por qué no he puesto nada con M1? Porque no hay ninguna acción asociada a M1. Sigamos con M2. M2. ¿Qué hay que hacer en M2? Bueno, si nos acordamos, las acciones eran alimentación hasta llegar al término medio y alimentación de B hasta completar. Fíjense que entonces, si estamos en la etapa 2, vamos a tener
válvula de A abierta si no se ha llegado al término medio, si no se ha llegado, el nivel no ha llegado a la mitad del tanque. Por eso acá está la condición, ¿sí? Q1 se ejecuta siempre y cuando el nivel esté por abajo de del medio. Y siempre que esté en 2 y el nivel por abajo, la válvula que alimenta A va a estar activa, abierta. Ahora, si estamos en la etapa de llenado, pero no se ha superado el nivel medio viene dado por el detector que se ha conectado al canal I2, entonces ya este es un 1, está por encima del nivel, esta es cierta y en ese caso la que va a tener 1, donde se va a abrir, es el canal que está asociado a la válvula de alimentación de B. Y por supuesto, como esto ya no se verifica, Q1 va a estar 0 y por lo tanto la válvula de B va a estar cerrada. Fíjense que estas son las acciones que se hacen en la etapa 2. ¿Qué se hace en la etapa 3? Bueno, en la etapa 3, una de las cosas que se hace, la primera que se hace es, y es durante toda la etapa, es agitar. Por lo tanto, fíjense, si estoy en 3, hago que Q3 esté activo mientras estemos en M3. Y Q3 está asociado al motor del agitador. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Bueno, también hay que calentar. ¿Sí? También hay que calentar. Pero ese calentamiento, ¿sí? ¿Cuándo se va a producir? Dice que 60 segundos después que estemos agitando. Es decir, no se manda el fluido calefactor inmediatamente que estamos en la etapa 3, sino hay que esperar 60 segundos. Entonces, la otra acción activa, que es la que está asociada a la electroválvula del fluido calefactor, que es Q4, ¿cuándo se va a activar? Se va a activar 60 segundos después que se activó la etapa 3, que comenzó la etapa 3. Entonces tengo que retardar, necesito un temporizador que retarde la activación de la etapa 3. Y para eso necesito un timer, para eso necesito un temporizador que tome como entrada la información del estado y cuando haya pasado de 0 a 1, bueno, la salida va a ser un 0 mientras no hayan transcurrido los 60 segundos. Al cabo de 60 segundos, la salida va a tomar el valor 1. Y ese es el valor que se escribe en la memoria M5 y es el que se utiliza aquí para activar la válvula del calefactor. ¿Y cuál es la otra condición? Fíjense que son dos condiciones las que tienen que darse para abrir la válvula. Que hayan pasado 60 segundos y que la temperatura esté por encima de 60 grados.
Es decir, perdón, no esté por encima de 60 grados. Cuando haya superado los 60 grados, se tiene que desactivar. Por eso es que aquí está puesta un contacto negado con la entrada I5. I5 está asociada al detector, un detector que tiene un set de 60 grados. Fíjense que si la temperatura está por encima, y esto es un 1, fíjense que entonces esto es cierto, esto no es, digamos, acá está negado, y por lo tanto ya deja de calentarse. Si la temperatura está por abajo de 60, lo que llegue a través del canal I5 va a tener un 0, en su versión negada va a ser cierto esto, y ahí sí se va a calentar. Entonces fíjense cómo. Acá tengo una acción de salida totalmente incondicionada. Esta es una acción interna, un cálculo interno que se hace en la etapa 3, y esta es una acción externa, pero que está sujeta, condicionada a, en este caso, una acción interna que es la del temporizador. Profe, disculpe. Buen día. ¿Qué tal? Ahí la memoria M5 no estaría relacionada al temporizador de los 3600 segundos. Eh, ¿Qué es lo que puse antes? Sí, sí, tenés razón. Tendría que ser M6. Y faltaría otro temporizador. Sí, todavía no lo puse. Sí, Ah, bien. ¿dónde está? Estamos aquí. Bueno, y por último, ¿sí? Tenemos que, ¿en qué momento, en qué momento, eh, digamos, estas son todas las acciones asociadas a la etapa eh, de operación del equipo. La última, ¿cuál es? La última acción es la de descarga. ¿Sí? Entonces, si estamos en la etapa 4, la que tiene que estar abierta, ¿sí? La que tiene que estar abierta es la válvula de descarga. Y tiene que estar abierta mientras estemos en la etapa 4, que es esta que está acá. ¿Sí? Y efectivamente acá necesitamos un, eh, un temporizador adicional que no está puesto, tienen razón. Acá hay otra acción que hay que hacer durante la etapa 3. ¿Y cuál es la otra acción interna que hay que hacer durante la etapa 3? Hay que contar 3.600 segundos, es decir, una hora, porque cuando haya transcurrido una hora después que se haya activado la etapa 3, entonces eso nos va a poner una marca que nos va a permitir tener la transición de la etapa 3 a la 4. ¿Sí? Entonces me disculpan, yo lo voy a corregir a esto y lo voy a subir corregido, ¿sí? Con el temporizador que falta, ¿sí? Y poniendo la marca que corresponde. Entonces fíjense cómo la etapa esta, en donde se ponen las acciones, siempre se pone, bueno, ¿cuál es la que está activa? Y si esta está activa,
hacemos todas las acciones que correspondan, tanto internas como las externas, digamos, las que graban en la memoria, en la imagen de salidas. Bueno, bien. Preguntas. Aparte de esto que está mal, ¿no? Yo les voy a subir la modificación que vamos a hacer aquí, que es un temporizador adicional, que es lo que cuenta, es el tiempo después que fue activado M3, que se lo necesita en la etapa de determinación de etapa activa. Y todo esto cubre de alguna forma, miren, entonces lo que sería el programa completo, ¿no? Entonces este es el programa completo, ¿sí? Que carga y se ejecuta de arriba hacia abajo. Por supuesto, cuando se ejecute de arriba hacia abajo y ya hemos pasado de la primera etapa, la que va a determinar primero cuál es el M1, M2, M3 o M4 que tiene un 1, y después de eso, lo que hace de acuerdo a cuál tenga el 1, produce o ejecuta las acciones respectivas. Bien, ¿preguntas? Por el momento no, ingeniero. Bien, mañana eh, eh, mañana van a ver, primero vamos a ver secuenciales, van a ver contadores y temporizadores, y van a ver un solo problema en donde se ve la parte secuencial. Y la aplicación esa, de alguna forma, es bastante parecida a la que vimos acá. Ustedes la van a tener que tratar de trabajar. Yo les pediría que, en la medida de lo posible, traten de plantearlos, ¿sí? También Eduardo les va a mostrar un software. A ver, los proveedores de una línea de PLC, ellos mismos, con el PLC, les venden el software respectivo para programar ese PLC. Es decir, hay software que son, digamos, propietarios de la marca. Y también existen algunos software que permiten hacer programaciones de PLC y después cargarlos a distintos PLC. Pero para eso hay que tener drivers, es decir, llaves respectivas para poder traducir eso que se genera en ese software comercial al dispositivo en particular. Eduardo les va a mostrar uno, se llama EasyPLC, es de Nirtec. Yo les puse ahí el link para que lo miren un poquito. Este es un software que hace un poquito más que solamente programar PLC. Les permite también generar pantallas en una PC que
traiga toda la información del PLC y ustedes puedan visualizar variables. Es lo que se llama, digamos, la visualización hombre-máquina, que de alguna forma emula lo que es un tablero físico, y también tiene un PLC interno, un PLC virtual, que les permite, por ejemplo, probar el programa y ver si, emulando las entradas, se generan las salidas tal cuales ustedes le estaban previendo. Si disponen de un segundito, podemos verlo. Pero ustedes lo van a ver con un poquito de detalle. Bueno, hay ustedes tienen algo de dónde arrancarlos. Se puede acceder a la versión gratis, una versión demo, que por supuesto es bastante limitada, pero para nuestros fines es más que suficiente. Como pueden ver, es una pantalla bastante común. Entre las cosas que se pueden hacer es crear o abrir algunos proyectos con los que ya viene cargado como modelo. Ahora, si cargan un proyecto, pueden generar esa interfase máquina, hombre-máquina, o pueden generar un programa. Si ustedes generan un programa, tiene cosas. El programa, lo que se puede programar aquí, tiene la parte de software, es decir, tiene la posibilidad de generar el programa para cargar en el PLC, pero una de las cosas que primero tienen que definir es cuál es el dispositivo en el cual ustedes van a cargar, cuál es el PLC. ¿Es un PLC ABB modelo tal o es un Telemecanic modelo tal? ¿Sí? Pero para eso, de nuevo, les vuelvo a decir, ustedes tienen que comprar la licencia del driver respectivo para comunicar. Ahora, aquí lo que sí tiene cargado es un PLC estándar. Tiene un PLC estándar interno que emula un PLC bastante limitado porque solamente tiene entradas lógicas, ¿sí? Pero lo que sí, esto es muy interesante, una de las cosas que hay que hacer cuando se va a programar, y esto es bastante importante, es ver bien cuántas entradas tiene, y de hecho, ustedes están viendo acá 16 entradas digitales y salidas, pero también, de acuerdo al modelo del PLC, ustedes pueden tener entradas analógicas. Cuando van al software, lo primero que tienen que asociar son las variables. Fíjense, cuando ustedes estaban viendo, no sé, el programita de los motores y el generador, ustedes tenían variables. Qué sé yo, entonces ustedes decían, cuando estuvieron haciendo, bueno, pongo el motor M1 y le puedo poner el nombre con el que yo estaba haciendo el esquema digamos, en el papel. Lo que sí, acá lo tengo que asociar al motor M1, que era una entrada. Bueno, era una entrada. Ahora, ¿qué entrada era? Una entrada de tipo lógica. ¿Y por qué canal? Bueno, yo lo puedo poner en el canal 0, lo puedo poner en el canal 1. Fíjense que acá estoy
definiendo que lo que yo dije que era M1 está asociado a la entrada en el canal 1. Es más, acá hasta puedo poner un comentario. Puedo decir motor de la sección alimentación. Y por supuesto, ¿sí? Qué sé yo, tenía el motor M2. Ahora el motor M2 también debe haber venido de algún lado, era una entrada, qué sé yo, que sea el canal 2, puedo poner y explicar todo lo que quiera aquí, pero también tenía salidas, ¿sí? Una salida era, qué sé yo, el generador 1, y acá tengo que ver, a esta variable la voy a asociar con una salida, qué sé yo, la salida generador principal. Fíjense que lo primero que hago es administrar las entradas y las salidas asociándolas con las variables con las que yo hice la programación. Acá también puedo asociar con alguna marca interna, que yo le puedo llamar M, no sé, M7 o 6, porque me gusta, y le digo, no está asociada a ninguna entrada, pero va a ser una variable booleana, es decir, es un 0 y un 1. Pero ojo, puedo poner distintos tipos de variables ahí adentro. ¿Sí? Cálculo auxiliar. Bueno, una vez que yo he definido las variables, que permanentemente puedo venirme a redefinirla. Una vez que tengo esta, después me conecto el motor 3 y después conecto y voy nombrando. Pero cuando ya las tengo a las variables, yo ya puedo pasar a los programas. ¿Sí? Los programas tienen secciones. Ustedes van a ver directamente como una sección única, ¿sí? Y a ese programa ustedes hasta van a poder elegir el tipo de lenguaje en el que quieren programar. Ladder, bloque de funciones, graphset, lista de instrucciones, o bien digamos, la programación de alto nivel. Entonces, si eligen ladder, y como pueden ver, acá tiene todos los dibujitos de las macanitas que nosotros habíamos asociado, ¿sí? Entonces, y en general todos los programas siempre es una grilla en donde en cada celda ustedes pueden poner algún elemento. Por ejemplo, pueden poner un contacto. Y miren, cuando ustedes ponen el contacto, le dicen, mire, tenemos todas estas variables. ¿A qué variable asociar ese contacto? ¿Qué sé yo? A M1. Ahora quiero escribir, bueno, puedo ir prolongando esto y quiero escribirlo y acá busco una bobina. ¿Y con qué lo voy a asociar? Bueno, con memoria interna, es decir, no voy a escribir en la memoria de salida, sino lo voy a escribir en la memoria interna. Y como pueden ver, así voy generando el programa. Entonces, de pronto, lo que ustedes tienen hecho a mano, lo pueden ir traduciendo gráficamente de esta forma. Por supuesto, ustedes lo están programando directamente aquí. ¿Sí? Y esto lo pueden conectar de la forma en la que ustedes quieran, ¿sí? Si acá quieren poner, qué sé yo, un contacto normalmente cerrado, asociarlo a M2,
y dicen, bueno, no puedo, vengo aquí con esta flecha, me voy hacia abajo, quiere decir que no quiero hacer eso, ¿sí? Entonces lo que quiero hacer aquí es ir hacia abajo, con este conecto este, ¿sí? Y a partir de aquí puedo conectarlo con lo que se me antoje, ¿sí? Una, una bobina y puedo asociar lo que yo a una salida. Y así puedo ir generando. Entonces fíjense lo que es un lenguaje gráfico. Genera las sentencias, porque esto es un programa, genera las sentencias y lo que ustedes van haciendo, van poniendo estos elementos gráficos de programación. Contactos, podrán poner temporizadores, contadores, bobina y bobina set y reset. Bueno, no los detengo más.